A continuación presentaré a nuestro primer conferencista, don Claudio X. González. Es ingeniero químico por la Universidad de Stanford y obtuvo un posgrado del Instituto Mexicano de Administración de Negocios. Es chairman de Kimberly-Clark México, empresa que con impecable administración y liderazgo se ha caracterizado como un refugio seguro y rentable para los inversionistas. Don Claudio es una de las personas en México que participa en más consejos de administración. Actualmente es miembro de los consejos de Alfa, Grupo Carso, Grupo Financiero Inbursa, Televisa, Grupo México, por mencionar algunos. También fue miembro de los consejos de empresas internacionales como Kimberly-Clark Corporation, Kellogg Company, Home Depot, Unilever y JP Morgan. Participó activamente en la firma del TLC y durante un largo periodo fue presidente del Consejo Mexicano de Hombre de Negocios. Ingeniero, es un honor que nos acompañe esta mañana. Muchas gracias y bienvenido al BIF. Bueno, después de esa entrada tan estupenda de parte de Alejandro, no es fácil seguirlo, y luego el Águila Real aquí todavía más difícil, pero pues estamos para hablar de nuestro país y de invertir en forma que se cree valor, y agradezco mucho a Sabino Capital, a Accival, a GBM y a la Fundación Legorreta Hernández por llevar a cabo esta reunión que esperemos al final del día contribuya a que precisamente volemos más y en forma positiva hacia adelante. Me toca a mí la asignación no envidiable de poner la mesa de lo que siento y veo que está ahorita en el entorno de nuestro país, y lo hago con una advertencia, lo hago como empresario, y como empresario necesariamente tiene que tener una fuerte dosis de optimismo, porque si no se es optimista es muy difícil ser empresario. Si se es pesimista, pues a cortar cupones y a invertir en renta fija segura y punto. Pero si se es empresario se tiene que tener optimismo. Obvio que ese optimismo tiene que tener su dosis también de realidad, porque si no, pues desaparecen nuestras empresas, y eso es algo que no es el objetivo, por supuesto. Entonces, en poner la mesa me voy a referir a tres temas: seguridad, economía y política, temas que se van a tratar en mucho más detalle posteriormente durante esta reunión. Y empezando por la situación de seguridad, que obviamente a todos nos preocupa, nos inquieta y crea mucha incertidumbre, pues es un reto muy, muy difícil. Empieza con la droga y con el consumo de drogas, particularmente en Estados Unidos, pero ya no nomás es eso, ya se ha transmutado a una cosa mucho más seria, mucho más amplia, y pues usando el vernacular de negocios, aunque no hay que ver esto como negocio en sí, pero ya se han diversificado y se han metido en tantas cosas que ya no se puede tratar estrictamente como un problema de drogas o de tránsito de drogas o de consumo de drogas. Antes éramos un país de tránsito, lo seguimos siendo, pero poco a poco también nos estamos volviendo, a medida que vamos creando más clase media en nuestro país, y ese es un objetivo que tenemos muy claro, que debemos de tener muy claro hacia adelante, de crear más clase media, pues desafortunadamente trae cosas no tan positivas como es también el consumo de drogas. Los carteles pues representan un reto muy importante a la gobernabilidad del país, y pues esto se tiene que atacar, no hay otra manera de hacerlo, y se tiene que hacer a través de contener el reto, contener la amenaza que se tiene, al mismo tiempo ir construyendo una capacidad institucional para combatir al crimen,
en todos sus sentidos, y esto empieza con policías, sigue por todo el sistema de procuración y administración de justicia y hasta las cárceles. Todo ello lo tenemos que volver mucho más institucional y levantar nuestra capacidad institucional para combatirlo. Y también, muy importantemente, además de contener y construir nuestra capacidad institucional, tenemos que hacer un esfuerzo mucho mayor por la inclusión social, a través de la generación de muchos más empleos y de muchas más oportunidades educativas para nuestros jóvenes, para que no estén ahí tentados y ser presas de estas actividades ilegales. ¿Quién sabe qué vaya a suceder con las drogas, si se vuelvan legales o no, sigan siendo ilegales? Pero independientemente de que sean legales o ilegales, va a existir. El gobierno americano, el más poderoso del mundo, empezó su guerra contra las drogas hace 40 años y no ha cejado el consumo de drogas. En muchos sentidos se ha vuelto mucho más sofisticado y mucho más más fuerte. Así es que tenemos que reconocer esta realidad y tenemos que actuar en consecuencia, con contención, con construcción de la capacidad institucional y con la inclusión social que tanto necesitamos. Poco a poco estamos haciendo esfuerzos en cada uno de estos sentidos, pero tenemos que acelerar el paso, tenemos que aprovechar la crisis por la que estamos pasando en seguridad para precisamente hacer que nuestro país tome todos los pasos necesarios para combatir el crimen. Crimen existe en Nueva York, crimen existe en Chicago, en Los Ángeles, en Londres, en Madrid, en muchas partes del mundo, pero lo saben contener, lo saben combatir y, sobre todo, tienen todos los distintos programas, incluyendo, muy importantemente, que no haya impunidad. Lo que nos azota muy fuertemente en todo esto es la impunidad. ¿Y por qué nos azota? Porque pues, es obvio que no pagas el precio de transigir la ley y eso no, de trascender la ley, eso no se vale. Ya no podemos permitir que esto siga sucediendo. Paradójicamente, a pesar de tener este azote de la seguridad, de la inseguridad, tenemos una economía que en general va muy bien. Debiera de ir mucho mejor, pero va muy bien cuando se le compara contra muchas partes del mundo y cuando nos comparamos contra años recientes nosotros también. Estamos creciendo, estamos creando empleos, tenemos inflación baja, tenemos un déficit fiscal bajo, tenemos relativamente poca deuda, estamos incrementando nuestras reservas, seguimos exportando y creciendo al doble dígito en esas exportaciones. Tenemos un mercado interno que está creciendo a través de la creación de empleos, del incremento de salarios, de que haya más capacidad de compra y de que haya más crédito dentro del mercado. Tenemos inversión nacional y extranjera creciente y estamos invirtiendo cada día más en infraestructura, tenemos un sistema financiero fuerte y tenemos algunos pasos hacia adelante, también inclusive en ciertos cambios legislativos que se han dado en nuestro país, aunque no todos los que tenemos que lograr. Sin embargo, a pesar de todo esto, pues es obvio que lo que más necesita nuestro país, no solo para generar más clase media, sino para combatir también la inseguridad, es más crecimiento. Tenemos un imperativo de crecer y tenemos que tener una narrativa también que nos lleve a crecer más y tenemos que lograr que haya los cambios necesarios para poder crecer más. Tenemos demasiados obstáculos al crecimiento,
alguien podría decir que a pesar de ellos todavía crecemos y cuando tenemos oportunidad inclusive llegamos hasta el 5 y pico % como el año pasado, pero de cualquier manera no estamos creciendo al potencial del país. Y no tengo que enumerar cuáles son muchas de estas cosas que nos detienen, empezando por nuestro sector educativo, siguiendo por todos los distintos sectores que están prohibidos, muy importantemente el energético, y es algo alentador ver que uno de los precandidatos más importantes a las elecciones del año entrante ya tomó una posición positiva al respecto del sector energético y que nos está instando a que debemos de analizar y hacer los cambios necesarios para que nuestro sector energético se vuelva más productivo, más impulsor del crecimiento y de todo lo que necesita nuestro país. Pero todavía falta, a pesar de eso, todavía mucho más. Tenemos que ser muy realistas con nuestro sistema fiscal, que lo tenemos que reformar y a la vez hacerlo más promotor del crecimiento, y tenemos que también tener reformas políticas porque no podemos seguir teniendo este impasse y esta parálisis que hemos estado viviendo todos estos años. En fin, hay mucho que hacer y tiene que estar dirigido hacia crecer más y hacia poder lograr más creación de empleos, más creación de oportunidades educativas dentro del país para nuestros jóvenes y a ir eliminando la inequidad que tenemos en el país a través de la inclusión social. Pero en todo ello, y como aquí ya se comentó inicialmente, no dudemos de la capacidad de nuestro país de poder ir adelante. Lo que tenemos que hacer es tomar las decisiones, decidir que queremos crecer y hacer todo lo necesario para lograr ese crecimiento. Y estamos entrando en la época de elección presidencial, momento en que debiéramos de poder tener más capacidad de influencia y hay que asegurar que así sea. No nomás debiéramos, tenemos que asegurar que así sea. Tenemos que insistir, exigir de nuestros candidatos y luego ya de quien gane, que sus programas sean precisamente a lograr cada día más crecimiento en el país y todo lo que se necesita para apoyar ese crecimiento. Y hablando de política, pues tenemos elecciones presidenciales en el 2012. No hay duda, por lo menos de mi parte, que si las elecciones fueran mañana, quién sería nuestro siguiente presidente de la República, pero no son mañana las elecciones, todavía faltan cerca de 8 meses y vamos a ver cómo se va desarrollando todo este proceso durante estos meses. Todavía probablemente sería una buena apuesta de aquí a 8 meses de quién pudiera ser nuestro siguiente presidente de la República, pero en fin, dejemos que el proceso se vaya dando y que precisamente esa persona se vuelva candidato del PRI. Vamos a ver quién va a ser el candidato del PRD. Dice que las encuestas salen en estos próximos días, pues yo en lo personal tengo dificultad en creer cómo 2 encuestas y una tercera que supervisa las otras 2 van a tomar esa decisión para la izquierda, pero en fin, vamos a ver cómo se da. No tengo que decir quiénes son los 2 que están en las encuestas y a ver qué sucede. Respecto al PAN, pues también están entrando en su proceso y vamos a ver qué es lo que finalmente sucede. Obvio que ahorita pues hay mucho interés, diría, no nomás cierto interés en lo que suceda este domingo que viene, el 13 de noviembre, en el estado de Michoacán, no solo por la importancia de Michoacán y un estado que ha estado por muchos sexenios en manos del PRD y del PRI anterior al PRD, y pues el fenómeno de la cocoa de Luisa María Calderón, pues va a ser interesante ver cómo se desenlaza esto el domingo
y no nomás por lo que sería que el PAN por primera vez estuviera al frente de un estado como Michoacán, sino lo que eso implica para candidatas femeninas que pudieran estar dentro de la elección presidencial y las elecciones del año entrante. No se nos olvide que una elección presidencial tiene características muy especiales. Si tratamos de tomar en cuenta los resultados de las elecciones intermedias y de las elecciones de gobernadores y de las elecciones de presidencias municipales importantes, etcétera, nada compara con una elección presidencial, empezando por el hecho que hay mucha más participación. Todas las otras elecciones, si se logra el 35 al 40% de participación, ya es fuerte, pero en una presidencial siempre hay y ronda alrededor del 65 al 70% de participación, y entonces entra muy fuertemente el aspecto de los votantes independientes y de los votantes nuevos y jóvenes que entran en cada de 6 años a votar. Entonces allí los candidatos, los partidos y todo el proceso electoral es muy distinto, mucho más retador y puede ofrecer distintas sorpresas dependiendo de cómo se desencadene todo el evento. Y el 2012 no va a ser distinto. No hemos podido lograr mucha reforma política, desafortunadamente, pero sí se logró una reforma electoral muy limitante a la voz independiente y a las voces de todos nosotros, y pues vamos a tener que vivir dentro de estas nuevas circunstancias durante este periodo electoral. En fin, he querido dar un breve, conciso y a la vez sí tomando en cuenta 3 factores que creo que son muy importantes para todos nosotros ahorita, no solo en nuestra vida diaria, son muy importantes para toda la sociedad y son muy importantes también para la capacidad de invertir, para el análisis de inversión y para la inversión en valor. Y yo soy un convencido de que nuestro país es un gran valor en el cual hay que continuar invirtiendo al máximo de nuestras capacidades y en consonancia con el hecho que el imperativo es crecer y crecer más en beneficio de todos. Muchas gracias.